Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a... Estoy tentado. Vamos a iniciar, hoy es viernes 27 de octubre. Creo que ya termina octubre, faltan 3 días. Así que hoy voy a ir a Catamarca, a la provincia de Argentina, Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca. Así que ahí mismo voy a invitar al invitado de hoy, a Basilo Bomzuk. Ahí le mando la invitación. Ahí ya le mandé la invitación a Camilo. Ay, perdón, a Basilo. Basilio. Basilio Bomzuk. Así que apenas se conecte, ahí veo el mensaje, ahí se tiene que conectar. Y ya vamos a empezar. A ver, ya llegó. Hoy se conectó Basilio. En segundos ya tendríamos que estar juntos. Y ya vamos. Ahí, Hola, ahí estamos. Hola, ¿cómo te va, Adrián? ¿Cómo estás? muy bien, ¿vos? Bien, bien, aquí esperándote, Bien, como habíamos quedado, perfecto. para tu entrevista. Bien, cometí dos errores recién. Primero Por, es Basilio. sí, ¿De qué origen es Basilio? Dije Camilo, Basilo. no, Basilio Bomzuk. El Exactamente. Con el origen apellido es, también lo dije mal, creo. sí, mi viejo era ucraniano, polaco, Ah, tiene, porque está entre nosotros en nuestro corazón, sí, ciudadanía polaca. Bueno, nosotros muy también la bien. tenemos por transmisión, digamos, pero Sí, es un también. territorio que perteneció a Ucrania y a Polonia, y bueno, en esa zona que es bastante difícil de entender para nosotros, ¿no? Entonces, él era polaco, pero en realidad hoy sería Ucrania. Es una parte del territorio de Ucrania, claro, que es muy... Los polacos tienen mucho cariño y los quieren mucho a la gente de ese territorio que consideran que es de ellos, y se firmó un tratado a principios del siglo XX y bueno, todos los ciudadanos de ese lugar, de ese territorio, tienen ciudadanía polaca. De hecho, mi viejo, cuando era joven, tenía tres pasaportes: el polaco, el ucraniano y el de la URSS, así que tenía Ah, por la tres cortina de pasaportes, hierro. y era una zona complicada. Pero bueno, después al final él se quedó con su pasaporte polaco, nunca se nacionalizó argentino, pero era más argentino que todos nosotros, ¿no? En su mirada, como todo ¿Tu, extranjero, ¿no? tu Que papá? llega acá. Sí, 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 sí. Bien. ¿Y cómo llegó un ucraniano en 1940, 50? ¿Cuándo llegó acá? No, él llegó en el 36, Ah, esperaban que naciera. Mi abuela estaba embarazada y estaban esperando que naciera su hijo, hija, no sabían, en esa época no se sabía. Y bueno, una vez que nació, al mes subieron al barco y se vinieron para América. En realidad, mi abuelo buscaba a su hermana. Él tenía dos hermanas más, una hermana que se había ido en 1913 a Nueva York, la otra quedó en Kiev, y mi viejo se vino a América buscando a su hermana, pero el barco fue para Brasil y América después fue pensando que era Nueva sí, York también. porque ellos, claro, ellos pensaban América, la tierra prometida, ¿no es cierto? Salir de esa situación de pobreza en la que estaban. Mi abuelo tenía una finca, una- un lugar que cultivaba la tierra, era agricultor. Entonces, nada, vendió esa tierra y juntó ese dinero y se vino para América, pensando ¿Sabés de que, dónde claro, salieron? ¿De dónde salían? De lo que es Venecia,
Trieste? ¿De dónde salía? No, 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 pasaban por un puerto del sur de Francia y de Ah, ahí llegaban para acá. Pero lo que te estaba diciendo es que él pensaba que iba a Nueva York, claro, imagínate, claro, no, me no imagino. manejaban ni el inglés ni el español, hablaban ucraniano, entonces él llega acá y se encuentra en Buenos Aires con 8 hijos, 4 hijas ¿Cómo ocho hijos? Ya y vino con seis y ocho cuatro hijos. hijas mujeres. Sí, 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 vino con mi abuela, con 4 hijas, las más grandes, 2 varones, entre los cuales estaba mi papá, que era el menor, El eran recién nacido. 6, y claro, el recién nacido, y después nacieron 2 más aquí en Argentina. Lo curioso es que él llega a Buenos Aires, bueno, dice que quiere comprar una tierra para radicarse, qué sé yo, Pero y en le realidad dicen, sí, llega sí, a Río de Janeiro. claro, y después el barco viene a Buenos Aires, Hace como una que hacían escalas los segunda escala. Ah, barcos, pensé que claro. terminó en Río y después bajaron No, 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 solo. los viajes en esa época Sí, sí, eran sí, eran bastante, largos. no los podríamos entender ahora. No. Entonces, nada, el tema es que mi abuelo llega y le dicen, sí, sí, bueno, perfecto, quiere comprar una tierra, nosotros tenemos una tierra muy linda, un lugar muy bonito, muy lindo para vivir, que es en Florentino Ameghino, en Misiones. Claro, y se fueron a Misiones con 50 grados de calor y venían con 50 grados bajo cero, te imaginas. Fue muy duro realmente, es una exageración lo que estoy diciendo de la temperatura, pero es para poder, Sí, sí, sí. para que lo entendamos emocionalmente. Y nada, y nunca pudo ver a su hermana. Yo me encontré con la hija de su hermana y el hijo, mis primos, Y en capaz que Chicago, nunca en la casa sabían, Robbie. tampoco No, no, no. sabían tal vez dónde estaban. Sí, después supieron que Bueno, estaban pero en Estados el- Unidos. Cuando murió mi abuelo, después se enteran, qué sé yo, y yo viajo en un viaje de estudio con los compañeros de la facultad en el año casi 90, viajo a Estados Unidos, en un viaje muy lindo que ya voy a contar en tus preguntas, que hicimos 24 estudiantes de Estados Unidos, casi a punto de recibirnos, estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, y me encuentro con mi primo en la casa Robbie de Wright en Chicago, qué porque ellos lindo. vivían en Chicago. O sea, mi tía abuela llegó a Nueva York, pero en alta mar muere su marido, y entonces ella quedó solita, absolutamente, y va a Chicago y bueno, ahí conoce otro Hace su novio, se pone de novia, en familia. fin, hace su familia, tiene 2 hijas, y una de estas hijas, bueno, tienen varios hijos, y una de estas hijas tiene un hijo, que es mi primo, que ya murió, pero a quien vi, y ahí es donde se junta la familia. En 1989, después de 70 y pico de años, se junta la familia y ya mis primas, mis primos vienen a Argentina, yo voy para allá, nos juntamos, nos Bien. encontramos, pero nunca fui a Kiev todavía, iba a ir ahora, pero bueno, con todo este lío que Ya, hay, ya hay que sabemos esperar lo que que pase un pasó. poco, ¿Y, pero bueno. y cómo llegó este? Bueno, fueron a Misiones y después de Misiones, ¿cómo llegas? ¿Vos sos misionero o sos catamarqueño? No, 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 no. Mi viejo se va a Buenos Aires porque, bueno, vos tenés en cuenta, los otros días estuve en la exposición, ahí nos vimos, en la exposición del el espacio de De Bisman, de Misiones. Misiones Modernas, que para mí fue muy emocionante ver esa exposición, porque, claro, Misiones se conforma como provincia en 1953, 50 y pico. Y mi viejo, claro, vos imaginate, se va de Misiones porque era un territorio muy hostil, o sea, él siempre contaba que se peleaban con sus compañeritos brasileños, brasileros, porque había una invasión cultural de Brasil. El hecho de crear la provincia de Misiones, provincializar ese territorio nacional, tiene que ver con esto, con la invasión cultural que había de Misiones y que mi viejo y mis tíos lo padecieron y que seguramente no había oportunidades. Entonces él viene a Buenos Aires, vienen después sus hermanos, mi abuela muere, lo traen a mi abuelo, y bueno, y comienza la vida de ellos, ¿viste? Una vida de laburo. En Buenos Después mi Aires. viejo, claro, pero mi viejo la conoce a mi mamá en Tucumán, con su trabajo, y bueno, después en el laburo de mi viejo, él empezó muy de abajo, después fue comerciante, empresario, el sueño de todo inmigrante que hizo grande esta patria, ¿viste?
y al final nos terminamos radicando en Buenos Aires, pero estuvimos en varios lados, en Córdoba, en Río Tercero, después en Buenos Aires, íbamos y veníamos, y al final nos radicamos en Tucumán. Yo estaba haciendo la primaria, y ahí ya seguí mi vida y estudié en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, y después, Ok. cuando me recibo de arquitecto, ya era, ¿te acordás? En la época, bueno, vos sos más joven, en la época de hiperinflación terrible, Catamarca era una isla en lo productivo, en lo económico, y mi viejo nos traía a Catamarca desde muy chicos a veranear en un lugar que se llama El Rodeo en Catamarca, que es un paraíso aquí en Catamarca, que te voy a hablar de Catamarca también. Y Bien. viendo esa situación, él separa la sociedad con su hermano, porque él tenía como un mandato también de familia de cuidar a su hermano. Eran inmigrantes, gente con, bueno, con sus valores, etcétera, y él viene a Catamarca, y cuando yo me recibo, la situación económica en Catamarca era distinta a la de Tucumán, y abro mi estudio de arquitectura por un tiempo, pensando a ver qué lo... Y al final terminé eligiendo esta tierra porque, bueno, me fui vinculando, Ah, fui estableciendo así que sos conexiones. tucumano. Yo soy tucumano, sí, soy tucumano y catamarqueño por adopción. Acá estoy buscando el Así que rodeo. Ahí está. sí, el rodeo está a 36 kilómetros de Catamarca. Hay una idea de que Catamarca es todo seco, árido, etcétera. Ahora está como de moda Catamarca, sobre todo Sí, después de la realización del Rally Dakar, que bueno, sí. eso fue algo muy importante para la visibilización del turismo, sobre todo en este gobierno de Néstor Kirchner, que visibilizó el turismo interno, después que salimos de la crisis del 2001. Y últimamente se visibilizó mucho más Catamarca con el tema de la minería y el litio. Entonces, Sí. nada, es impresionante ver la cantidad de gente que viene. Catamarca tiene como tres zonas geográficas. Está el centro, donde está el Gran Catamarca, y está la ciudad de Catamarca, y Valle Viejo, donde yo vivo, que es como si fuera las chacras de Coria en Mendoza, es muy parecido. Es el Gran Catamarca, que después te voy a contar. Y hacia el este es más como Santiago del Estero, pero con mucha vegetación, muy selvático en algunos lugares, con yunga, y hacia el oeste sí, es como más Mira. árido. Tenés Fiambalá, los 6000, que son las cordilleras, los picos de la cordillera, los volcanes, los lugares para hacer andinismo, etcétera. Y tenés también la Puna, Antofagasta de la Sierra, que era un territorio que formaba parte de Salta y que después entró a formar parte de Catamarca. La verdadera Catamarca es el oeste, porque las cuatro fundaciones que tuvo, traslados que tuvo la ciudad de Catamarca, desde 1500 y pico, que se funda la primera ciudad, se desarrolla en el oeste de Catamarca. Esa, yo digo cuando vienen mis amigos que esa es la verdadera Catamarca. Después ya al final, la ciudad de Catamarca se traslada acá, donde está ahora geográficamente, que era territorio de Tucumán. Entonces le quitan un poquito a Tucumán, un poquito a La Rioja, y se arma la ciudad de Tucumán con su ejido, que se llamaba en su época. Y bueno, ¿Y yo siempre les por digo, qué la como tienen que subimos trasladar acá, tanto tiempo? ¿Por qué la trasladan tres porque veces había mucha a la ciudad? hostilidad, o sea, había mucha hostilidad de los originarios, pero si vos lees Ah, la historia vas a ver que la hostilidad muchas veces estaba provocada por los mismos españoles en sus rivalidades internas, porque vos tenés en cuenta que venían estos personajes de España y se iban con títulos, fundadores, trasladadores, tenían Mercedes, etcétera, entonces había muchas rivalidades. No sé si te das cuenta que todavía pasa en nuestro país. Bueno, es como que había muchas rivalidades que propiciaban, ¿no es cierto?, levantamiento de los originarios en ciudades, por mira ejemplo, vos. que eran como muy tranquilas, que había muy buen trato entre los españoles y los originarios. Entonces, había muchas revueltas, y al final la ciudad de Ahí Catamarca se está, traslada a un lugar que se llama Catamarca. Pomán, y cuando viene un enviado del rey a hacer inspecciones aquí a América y ve que ahí Pomán, esa ciudad era una ciudad de papeles, porque se juntaban el 1 de enero solamente a labrar el acta, le dice, mire, don rey, señor rey, acá no pasa nada, o sea, esto es un papel, o sea, tienen que ir con el machete limpiando para buscar rollo de justicia. Me parece que es mejor trasladar la ciudad. Y ahí es donde se traslada la ciudad
a la población del valle que ya existía paralelamente y que tenía un gran auge económico y que tenía una situación cultural muy importante que hasta el día de hoy se la conoce a Catamarca, que es la Virgen del Valle. Porque los españoles traen una Virgen blanca que la gente no la adora porque dicen, no, si nos van a someter, déjennos que nosotros adoremos nuestra imagen, y descubren una imagen morena, que es la Virgen del Valle, y la población del Valle era muy, muy concurrida por gente de Córdoba, de La Rioja, de Tucumán, de Salta, porque era muy milagrosa, etcétera, etcétera. Entonces, el rey decide que don Fernando Mate de Luna, que iba a América a trasladar la ciudad de Tucumán de Ibatina al actual Tucumán, traslade la ciudad de Catamarca de Pomán a la población del Valle. Entonces, el fundador dice, yo te cuento rápidamente porque el tiempo pasa volando y te digo, el fundador dice, Fernando Mate de Luna dice, no, 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 yo a España no me voy a ir, esto está escrito, ¿no? No me voy a ir yo sin el título de fundador, no voy a ir solo con el título de trasladador. Entonces voy a trasladar Tucumán, pero yo voy a fundar la ciudad de Catamarca. Entonces es un caso muy extraño Catamarca porque es una ciudad fundada en una ciudad que ya existía, distinto a lo que sucedía con las ciudades españolas, que vos ponías el rollo de la justicia, ¿no es cierto? Marcabas todo el ejido, marcabas lo que hoy se conoce el casco histórico, etcétera. Y nada, él fundó una ciudad que ya existía. Así que bueno, es un caso bastante extraño. ¿Esta es? Claro, ese es del otro lado del Ambato, que es una montaña que tiene 4.400 metros de altura. Esa montaña, esta es la ciudad originaria. Claro, Esta es la ciudad originaria. es una de las ciudades originarias. Esa montaña, el Ambato, separa el este de la provincia, el centro del oeste, que es lo que te contaba recién. Ahí está San Fernando del Valle. Exactamente. Porque nosotros pensamos cuando vamos por estas rutas que nada, que hacían las rutas que nosotros recorremos asfaltadas, y no. La gente esta cruzaba montañas, o sea, quienes llegaban de Pomán a Catamarca cruzaban las montañas y ascendían a los 4.000 metros, 4.500 metros de altura para llegar al otro lado. Siempre cuando ahora que hablas de Catamarca, antes de empezar puse, voy a ver el mapa de Catamarca, siempre hago lo mismo. Sí. Casi siempre hago, digo, ¿cómo llega la gente de Catamarca a Córdoba? Pensé. Entonces empecé a seguir y vi que esto era la ruta 60, la 30, bueno, empecé a hacer como... Y en un momento la ruta 60 creo que esto es el límite entre... Va en el límite. Va en el límite, es como Claro. parecía como la pusieron a propósito, o pusieron el límite en la ruta, o dijeron, tío, ¿dónde va la ruta? En el límite. Va en el límite, sí. Pero... el límite, es buenísima. Sí. No, está bueno lo que estás diciendo porque, claro, nosotros recorremos hoy en día nuestras rutas y decimos, los españoles vinieron por la 38 y pasaron por Catamarca, la población del Valle llevaron a La Rioja y fundaron la ciudad. No, en realidad La Rioja se funda desde el Velasco, entran por el otro lado, por el oeste. Entonces, no es tan simple como nosotros lo vemos hoy en día, ¿no? Esta es la línea punteada, esta es la ruta y esta es la línea punteada. Y si vos vas viendo después la ruta, coincide siempre el límite con la ruta. Acá dobla, claro. Y San Martín dobla y también dobla el límite. Es buenísimo. Sí, ahí como es como... para. Sí. Bueno, qué bueno que te des cuenta de eso, qué interesante, porque sos muy observador. Sí, porque la ruta 60 prácticamente va en el límite y cuando llegás a Chumbicha, que es el último poblado de Catamarca yendo a La Rioja, y te metés ya camino por la Cébila para ir al oeste, que te lleva a la cordillera de los Andes, también va un tramo, va dividiendo Catamarca de La Rioja. Sí. La ruta 60 es un límite, digamos. Dios. Capaz que el camino, y habrían dicho, bueno, el camino este es para vos y el otro es tuyo. ¿Viste? A veces, vaya a saber. ¿Viste cuando ves las historias estas de Netflix y los monarcas, ¿no? Que por ejemplo, el rey, ¿cómo el rey Sol, el de Francia, a veces decía, ¿no? Después de tal coso, Francia termina después de tal montaña, ¿no? Como, bueno, hasta donde veo. Eran como así las cosas, ¿no? Los límites de ellos. No, y ten en cuenta también que los límites... Hasta donde veo. Claro, ¿no? Y los límites provinciales, por ejemplo, Catamarca terminó de resolver sus límites con la provincia de Salta no hace mucho, o sea,
nada, los límites son complicados, ¿no? Bueno, son problemas, son estrategias, forman parte de estas Sí, sobre todo estrategias ahora geopolíticas. ahora pensamos esto desierto, no, pero el desierto ahí abajo tiene oro, capaz, ¿no? También. Y hay oro, hay cobre, hay No, en litio, el sentido de hay... todos los materiales que hay, ¿no? Que antes ni se pensaban. Claro, Y hoy un sí, sí, metro sí, sí. cuadrado de litio es importantísimo. Sí, 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 sí. No, no estoy muy metido en el tema, pero sí, O de lo que es sea, un... ¿no? De Claro. carbón o de cobre. Sí, 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 sí. Bueno, iniciemos las preguntas. Yo te envié Bueno, 100 preguntas, tenés que elegir 10. ¿Cuál es la primera que has elegido? sí, elegí, creo que las primeras preguntas, elegí aquellas que tienen que tenga que hablar sobre Catamarca, precisamente, porque Bien. me parece que, nada, vos llegás a un público muy extenso, sos muy reconocido por tu trabajo y te ven, entonces pienso que está bueno hacer un poco de propaganda a Catamarca, me parece Bien. que está bueno, así Aparte sos que, mi segundo nada. catamarqueño, así que todo lo que me ¿Quién? digas va a ser casi El otro nuevo. fue Martín Borman. Sí, Claro, mi así amigo que, Martín, somos muy amigos. Sí, 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 sí. así que mejor así yo también, viste, como que me cultivizo, ¿Conocés Catamarca? me ¿Viniste acá? educan. No, nunca. Bueno, cuando No. quieras venite y bueno, Sí, con quiero Martín te ir. mostramos acá lo que hay en arquitectura, que está muy bueno, ¿eh? En la adolescencia siempre estuve como... Papá trabajó en Catamarca, en el periodo de las minas, estuvo Sí. en Fiambalá, todo eso, Mm. Santa Santa María, algo María, con Belén, Andalgalá, sí. eso, porque creo que no me acuerdo cuál de las dos era, el Alto de la Cumbrera puede ser, o sea en La Rioja, en San Juan, No, no, no. Claro, vos decís bajo la lumbrera, que es un lugar esa. donde se explotaba oro, sí. Se Bueno, fue abajo de extraía. la Lumbrera y Sí, después había dos, Catamarca y trabajó dos veces en Catamarca y después en San Juan. claro. Entonces, yo me acuerdo que nosotros siempre lo visitábamos en todas las provincias donde iba a trabajar. Y cuando trabajó en Catamarca, no, por A o por B, tipo, no podíamos, no fuimos. Entonces siempre me quedó Ujú, como el coso de Catamarca, Catamarca. Y yo estaba claro. obsesionado con el salar del hombre muerto. ¿Por Ah, es qué? hermoso, sí, ¿Por qué? sí. No lo sé, el nombre creo solamente. Bueno, eso, vos cuando vengas tenés que ir a La Puna, tenés que ir a Antofagasta de la Sierra, que ahora está Debe todo ser asfaltado, podés hermoso. llegar sí, podés llegar en moto, en un auto pequeño, y ahora está todo precioso para llegar ahí. Y ahí sí ya tenés que alquilar excursiones, porque está prohibido hacerlo a motus propio, ¿Sí? ya sí, sí, porque no podés dejar huellas en el territorio, porque hay piezas arqueológicas que no se han descubierto y que pueden la gente levantarlas, por Mm. desconocimiento quizás, o pueden dañar las pinturas rupestres que hay en algunas paredes, en rocas, etc. Bueno, en fin, hay un montón de cuestiones. Entonces, ahí hay una excursión que te lleva al Salar del Hombre Muerto. Yo No. estuve hace 2 años aproximadamente, que ahora se puede ir ya en camioneta o en Ahorita que auto. también estaba la idea esta por lo menos desde Buenos Aires, ¿no? Como que es medio Ujú. como complicado ir a Catamarca, ¿no? Como No, no, la no, no, accesibilidad, para no, nada. de las rutas y todo eso, ¿no? Yo te cuento, hay dos Como, rutas importantes para ir. Una, la Puna, que es lo que acabo de contarte, que ahora precisamente están licitando hacer el asfaltado entre Antofagasta de la Sierra y yendo el camino a Salta, pasando por el ah, Salar del Hombre Muerto, que ahí de paso tenés que ver el volcán Galán, que es el cráter más grande del mundo, tiene 42 kilómetros de diámetro, el volcán, el cráter, hay una laguna, y tenés también el Salar de Antofalla, que es muy sí. interesante porque vos entras y ahí vas a ver que es muy difícil de llegar, tenés que llegar en una excursión, pero vale la pena porque ahí llegas a una laguna donde el CONICET está investigando y hay voy a explicarlo de una manera muy simple, ¿no? Porque, discúlpenme, pero bueno, hay como microorganismos que tienen la antigüedad de la época en que que se aparecieron los primeros microorganismos en la Tierra. No sé, una cosa así. Es Wow. muy importante ese lugar. Y ¿Cómo se nada, llama? y tenés el campo de Piedra Pómez también, Sí, Antofalla se llama. Y el campo Antofalla. de Piedra Pómez, que es un campo, un espacio de piedra pómez, que tiene la Bueno, extensión, la superficie de la capital federal. bien.
Entonces, Pe- no, hay un ¿Sabés montón qué de cosas para significa ver. Anto? ¿Anto tiene una No, significancia? sí, no recuerdo. Mira, qué feo que no te pueda contestar esto. No, pero quizás Porque hay mucho, viste que Anto Antofagasta, tanto, sí, hay muchísimo Anto. sí, sí. Debe ser Antofalla, altura. Antofagasta, sí. Desconozco exactamente Ahí el nombre, está pero bueno, Antofalla. exactamente. Pero Los nada, colores son increíbles de como yo Catamarca siempre. después voy a colgar esta entrevista, voy a poner las imágenes de estas preguntas que voy a responder Ah, y voy a buenísimo. poner también lo que significa Anto. Antofagasta, aquí lo anoto, y Anto. Lo anoto acá. Vamos Bueno, a, ¿cuál es la primera que has elegido? mira, la primera es una esquina de tu ciudad. Me vino a la cabeza, bueno, yo soy profesor aquí en la Universidad Nacional de Catamarca, acá está la carrera de arquitectura, estoy como profesor titular del taller integrador de diseño de segundo año. También hace Bien. casi 20 años estoy en la Universidad Nacional de La Rioja, en un concurso que gané allá en la carrera de arquitectura, ahí ya estoy en el taller de quinto año. ¿Y ahí Y estás, acá abrió la es en carrera. Catamarca, es nacional también o es privada? Sí, es Universidad Nacional, sí, De Catamarca. de Catamarca. Y abrió esta carrera en 2018, están por egresar Ah, ahora. próximamente la primera camada, sí. Yo estuve en primer año, después en segundo año se armó la cátedra ahí y bueno, me quedé ahí con el equipo docente que conformamos. Y precisamente Así que hablábamos ayer, van a salir los primeros arquitectos catamarqueños de así es, título. van a salir los primeros, egresados de la Universidad Nacional de Catamarca. Oh, qué lindo. Sí. Sí, sin voucher, nada. Sin Son viaje. arquitectos, sí, son arquitectos de la universidad pública. Bueno, Bien. nada, la esquina de mi ciudad, hay una esquina acá, es como una corre, es como que está ensamblado lo que voy a decir. Yo estaba en La Rioja en el año 2011, en el primer año, reemplazando a un profesor que durante 2 años en el taller de primer año, yo estoy en quinto año, y en uno de los momentos de crítica del proyecto de la vivienda había un estudiante que tenía una disyuntiva. En la esquina de su terreno, en un terreno en la esquina, tenía un árbol, un pacará inmenso, hermoso, que estaba muy eh, el árbol estaba en perfectas condiciones, etcétera, y el chico se da cuenta que ese árbol no lo podía tirar, que lo tenía que tener en cuenta, y tiene una disyuntiva, si al árbol, justo que está en la ochava, lo Este. consideraba, claro, exacto, lo consideraba dentro de su terreno, para uso, ¿no es cierto?, de la gente de ese terreno, a pesar de que la sombra inundaba en gran parte la superficie de la esquina, y él decide construir la ochava invertida y deja el árbol para la ciudad y hace unos banquitos, qué sé yo. Bueno, justamente relacionando esto con, en ese momento recuerdo que yo escribí muchos años, muchos días, en un par de diarios aquí en Catamarca todas las semanas sobre temas de arquitectura y urbanismo, había una situación que ayer estábamos comentando del seminario mayor de una obra de Luis Carabati, que ya después te voy a contar, que está en la esquina de San Martín y Vicario Segura, y que el municipio de esa época había donado el proyecto de una plazoleta en esa esquina para poder, bueno, integrar, ¿no es cierto?, con este espacio público, esta obra religiosa con el espacio público de la ciudad. Y resulta que al final, bueno, la curia decidió que no iban a hacer eso y sí una playa de estacionamiento que terminó siendo, bueno, una playa, ¿no es cierto?, donde la gente va, estaciona, paga y recaudan dinero, ¿no es cierto?, para la curia. Entonces, esa esquina, cada vez que paso, ¿Cuál la es? San recuerdo con Martini. mucho San Martín y Vicario Segura. Vica- Siempre que paso por ahí la recuerdo con mucho cariño por este estudiante, porque nada, veía en este estudiante esa madurez, ¿no?, intelectual con tan pocos recursos en un primer año de la carrera, de lo que significaba, ¿no es cierto?, el espacio público. Ahí se puede ver el seminario mayor, ¿eh?, seguramente, sí, y la esquina de Vicario Segura y San Martín. Y bueno, y la mezquindad, ¿no es cierto?, de la curia de no regalar ese espacio, ahí está, ahí se ve, hacia la derecha, se ve ahora el tapial que han hecho para la playa de estacionamiento y el Este. seminario al fondo.
Maravilloso, Adrián, muy bien. Y eso iba a ser una plaza. Iba a ser una plaza en un lugar muy importante, muy interesante del casco histórico, del área central de la ciudad. Ahí está Vialidad Nacional. Y bueno, terminó siendo una plaza de estacionamiento. Entonces, cuando leía en tus preguntas esquina de tu ciudad, recordé precisamente esta esquina que ayer en la crítica hablábamos con los chicos de segundo año, ¿no? Entonces lo quería traer a colación. Y este que Paso a tu la seminario segunda. que era como Sí. el colegio, el instituto El, era. Ah, el era el seminario instituto para es, los curas. claro, porque hubo un Claro. arquitecto aquí que se llamó Luis Carabati, que llegó a mediados del siglo XIX y que transformó la ciudad de Catamarca. Catamarca era apenas tenía la imagen de una aldea, y él Sí. llega aquí a Catamarca y la transforma, hace el Paseo de la Alameda, que es un lugar en la zona norte de la ciudad, en la zona oeste de la ciudad, donde Bien. llegaba el agua del río El Tala, se almacenaba ahí el agua y después se distribuía por las acequias que iban por los corazones de manzana de todo el área de lo que hoy es el casco histórico de la ciudad. Y Carabati llega en 1857, se establece en Catamarca, hace esa obra de la Alameda y Sí. posteriormente hace la Casa de Gobierno, hace la iglesia catedral, muchísimas Ah, viviendas, muchas escuelas y la última obra que estás mostrando ahora, que termina en 1903, esa que es ven a la esta. izquierda, es el Seminario Mayor, que ahí están las cenizas precisamente de Luis Carabati, del arquitecto Carabati. Y esta es una Qué obra bonito. emblemática. Todas estas obras la pueden ver en mi sitio web, en bonsuc.com, porque en el año 2016 yo obtuve una beca bicentenario del Fondo Nacional de las Artes y hicimos unos micros, unos videos cortos que muestran la ciudad de Carabati, precisamente se llama, y Ah, que muestran toda la obra de Carabati. Así que bien. en mi sitio web ahí lo van a encontrar y van a ver toda la obra de Carabati. Qué bonito. Sí, es muy interesante. Ahí es simétrica la composición. Vos parado al frente, hacia la izquierda tenés la iglesia, hacia la derecha tenés también en esa forma de iglesia, tenían la biblioteca, que era el lugar donde, bueno, Ah, los curas se juntaban, ¿no es cierto?, a estudiar, a leer, leían. etcétera. Claro, porque aquí estuvo la orden hubo una orden en esa época que era la de bueno, no recuerdo en este momento, tengo una pequeña laguna con la religión, pero bueno, llegaron después los dominicos y desplazaron a los otros que eran, me parece, ¿no? Por lo que pude ver y leer, más ilustrados, digamos, los anteriores, y nada, decidieron en vez de que quede la biblioteca en ese lugar, en realidad en el sótano de la biblioteca, perdón, donde ahí se juntaban a estudiar y a pensar, cuando llega esta orden religiosa, ahí transforman ese lugar en un frigorífico. Bueno, es todo un mensaje, ¿no es cierto?, muy Sí, interesante. obvio. Sí, 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 que tiene que ver con lo que pasó Qué lindas después, estas en fin. esquinas, ¿eh? La otra esquina y estas son muy lindas. Las esquinas almacenes son hermosas. Ujú. Ahí está. Igual Y que qué raro también semejante seminario en una avenida tan angosta, ¿no? Como qué raro el tema de escala ahí. O había bueno, o había algo enfrente. seguramente la ciudad era mucho más chica de lo que, mucho más chica de lo que hoy la vemos cuando la recorremos. Y nada, habrá sido en función de la disponibilidad de terrenos, ¿no es cierto?, de suelo que había, Claro, la decisión que se ahí está. tomó. Pero claro, cuando vos estás, Catamarca es muy fácil de ver desde las alturas en cualquiera de las montañas que rodean a la ciudad. Yo siempre la encuentro muy Ah, parecida a Washington, porque viste, vos en Washington vas, mirás por los Apalaches, ves siempre el Capitolio, que en todo momento en la ciudad se lo ve. Bueno, acá siempre se ven desde cualquier lugar las torres de la Catedral las Basílica, iglesias. la cúpula y el seminario, ¿no? Y la iglesia de San No, Francisco también. Entonces, bueno, seguramente Carabati en su composición habrá tenido sus razones prácticas para que el edificio se instale ahí, ¿no? bien. Vamos a otra, a ver. Bien, la segunda que elegí es edificio moderno en tu ciudad.
Bueno, acá hay una obra que es una joya de la arquitectura moderna, que es de Mario Roberto Álvarez, que es el centro sanitario que está ubicado entre las calles Chacabuco, Ayacucho, Mota Botello y Caseros. Este Chacabuco. edificio fue Chacabuco, Ayacucho, fíjate, ahí lo vas a encontrar. Esta obra se proyectó y se construyó entre 1948 y 1951, Ah, de los forma buenos parte, del... está buenísimo, eso es una No, de joya de la cuando él era arquitectura, bueno, digo. Cuando cuando era él era excelente. bueno. Sí. Pero bueno, ten en cuenta que Mario Roberto En su Álvarez mejor era muy época. joven en esa época, construyó 5 centros sanitarios, el de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y en Corrientes, más una maternidad en Corrientes. Lo Ah, no tenía idea entiende de a eso. Carrillo, a Ramón Carrillo, que era ministro de Salud en esa época. Nosotros esto lo estamos Sí. analizando ahora en una electiva que hemos creado aquí con la arquitecta Laura Mauvecin para los estudiantes de sexto año de la carrera de arquitectura de Catamarca, que se llama Repensar la modernidad en Catamarca. Un poco también honrando a Emilio Jadrowski, que él creó Repensar la modernidad en la Sí. Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional, de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros creamos esto y tenemos un espacio que se llama Catamarca Moderna. Y estamos en este momento investigando en un proyecto de investigación ¿Esa es? aprobado exactamente a la derecha. Podés subir por, allá, por Chacabuco, esa es Ayacucho. Si venís un poquito más Sí. adelante, vas por Ayacucho, vas como de contramano si fueras en auto y vas a ver el acceso del centro sanitario y podés verlo también desde arriba y vas a ver la serie de patios que se han Ahí va. armado, los recintos que se arman en esa manzana espectacular. Nada, Mario Roberto Álvarez llega a Catamarca, yo le hice una entrevista a él antes que muriera, que está publicada también en mi sitio web, que la pueden escuchar, y él cuenta cómo plantea este centro sanitario y él entiende a Carrillo, hay que entender también que Carrillo llega al gobierno de Perón como el primer ministro de salud, antes no existía salud en una forma orgánica en el Estado como lo hay ahora, y Perón estaba enfermo, entonces llega Carrillo a atenderlo, que no lo conocía, y le dice, ¿usted qué hace? Bueno, yo estuve haciendo un posgrado en salud pública en Europa, etcétera. ¿Y qué es eso? Mire, la salud pública es usted que tiene un proyecto industrial de país, que el obrero esté sano. O sea, si vamos a seguir poniéndole vacuna a las vacas, como se le viene poniendo, ¿no es cierto? Que está bien, bueno, habría que ponerle vacunas a la gente realmente y hacer una salud profiláctica. Y Mario Roberto Álvarez ahí me cuenta siempre, y lo dijo, y está escrito en muchos lugares, en muchas entrevistas que él dio, él pensó este centro sanitario para la persona que entre a este lugar siempre de pie y salga de pie, y no en una camilla acostado, ¿no es cierto?, para enfermo. Y bueno, este centro sanitario se pensó para esto, o sea, para esta salud profiláctica. Ten en cuenta que en esa época había mucha zafra, mucha pobreza, los muchachos se iban a la zafra y nada, volvían con enfermedades venéreas, etcétera. Entonces las mamás no alimentaban bien a sus bebés, no entendían que la alimentación materna era fundamental, se vacunó a los niños, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un valor simbólico muy grande este Este, ¿no? edificio, exactamente, ese que está ahí. Ahí Sí, va. eso. Que hay ahí, en el primer patio, hay una estatua, hay un espacio que es muy, muy parecido al pabellón alemán en Barcelona, en la Exposición Universal del 29. Hay una estatua que Oh, mira al cielo, como la estatua que plantea Mies van der Rohe en ese pabellón, en el patio posterior, y claro, hay que entender lo siguiente, Mario Roberto Álvarez se junta un año antes, creo, en Chicago, con Mies van der Rohe, toman unos whiskies, etcétera, hablan de arquitectura, y él volvió muy motivado, y cuando le dan el encargo de estos centros sanitarios, hay mucha referencia a la arquitectura de Mies van der Rohe, yo no evidentemente. Esto tenía es ni una joya de la idea arquitectura moderna. que él eran, que se habían conocido Mies y Sí, sí, Álvarez. sí, ¿Te sí, lo sí, contó eso. él? No, no, él me lo contó y Ah, está escrito también en la no. bibliografía, en una entrevista que hace
que le hace el arquitecto Elio Piñón de Barcelona, Sí, él cuenta esto. Y bueno, eran se como medio nota, es socios, evidente la trabajaban influencia. juntos. Sí, Claro, claro. bueno, Pero nunca me Elio Piñón imaginé hace la un libro. situación, nunca me los imaginé juntos, como que se encontraron juntos a conversar. Me parece Sí, 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 se no, juntaron. Y creo que él cuenta en esa entrevista, bueno, porque hablamos muchas cosas, yo visité el estudio de él, estuvimos con él, después hicimos la entrevista acá en Radio Universidad por teléfono, pero él cuenta que le habían ofrecido quedarse a trabajar allá, pero que él prefería ser, hay una frase, un pensamiento que él lo dice, que no recuerdo en este momento, que prefería ser ratón a cola de león, cabeza de ratón sí. en vez de cola de león, algo así, una historia así. Entonces, bueno, él vuelve a Argentina después de ese viaje y nada, y comienza su obra y bueno, eh, eh, hay que entender que eh, el ministro, eh, este santiagueño, Ahí está. que maravilloso realmente, que escribe una serie de libros y como un tratado de cómo debía ser la salud pública y cómo debían ser los edificios precisamente para la salud pública. Y Mario Roberto Álvarez medio que no le hace mucho caso porque, porque Porque era medio eh, Roberto. no, sí, pero aparte porque el ministro era como que también establecía cómo tenían que ser los estilos de la obra. Claro. Entonces Mario Roberto no le hace caso y cuando el ministro ve la obra no dice nada, está de acuerdo, porque bueno, evidentemente hubo Ahí un está. maridaje en sus pensamientos, una conjunción, ¿no es cierto?, en sus miradas, y que está bueno. Igual Ese centro sanitario está muy destruido ahora. me llama mucho la eh, atención eh, la teja. Porque creo que la primera claro, vez que veo teja en Mayo Roberto. Es una cuestión de la localidad, ¿no? Porque acá en Buenos él Aires casi nunca uso teja. no, 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 él trabaja con los materiales de la zona, precisamente. Es muy moderno y Sí, entiende que hay que trabajar con los materiales de la zona. Eso hizo en los 5 centros sanitarios y trabaja acá la piedra, el ladrillo, la madera, la teja. Sí, la materialidad tiene que ver. Esa parte que estás mostrando es lo más original que se conserva del centro sanitario, que durante mucho tiempo fue Salud Pública de la Nación, una oficina de salud, del Ministerio de Salud Pública de la Nación, y que es lo que lo que mejor se conserva. Siempre estamos nosotros preocupados que se pueda demoler este edificio, siempre hay rumores, ¿viste? Pero no, no creo que suceda algo así. Pero bueno, hoy en día este ministerio este edificio está colapsado, lleno de insumos para la salud pública y yo creo que tendrá que haber una decisión política de trasladar al Ministerio de Salud Pública porque ya este edificio no cumple con esa función profiláctica de salud, es una oficina pública, tendrá que trasladarse a otro lado y este edificio tendrá que volver a ser lo que era, ¿no? Porque tiene un claro. carácter patrimonial, que es lo que estamos estudiando, viendo con los estudiantes de la electiva que te comentaba, y estamos trabajando una propuesta, después de un análisis, una propuesta para tener en cuenta cómo fue esa relación de la arquitectura con la naturaleza de Mario Roberto Álvarez, entendida hoy como esta mirada sustentable y cómo podemos tomar este edificio y rescatar su valor patrimonial para poder, bueno, Claro, que la gente tome en cuenta, ¿no es cierto?, el valor patrimonial de la salud pública, ¿no? ahí está. Es muy lindo. Tiene varios. Bueno, pasa que no se puede ver mucho desde la calle, ¿no? Pero tiene como muchas situaciones. Sí, sí, en mi sitio web bomsuk.com, ahí van a encontrar mucha información para los que están acá y que quieran y se interesen por ver. Y hay Bien. fotografía, y hay investigación, y hay audios, todo, así que lo van a poder ver ahí ¿Y es y la ampliar única toda la obra que tiene en información. Catamarca, él? Sí, sí, es la única obra. Bien. Sí, Eh, Vamos a la. a Acá la está, mira, acá, tercera. acá está tu página justo. Claro, Acá ahí se está ve el centro bien. sanitario de Mario Roberto Álvarez. Sí, sí, sí. Esas son fotos de la época en que ¿Ese se sos vos? construyó el centro sanitario. Eso soy yo, sí, con Mario Uh, Roberto, pero hace mucho, sí, antes que muriera, sí. ahí está. Pero bueno, es interesante el trabajo que estamos haciendo en la electiva, en el proyecto de investigación, para poder rescatar este edificio y que la gente realmente entienda el valor, ¿no es cierto?, que tiene para la
para la ciudad de Catamarca, ¿no? Que lo registre y que lo Ese valore, no es. ¿no? Mm, bien. Bueno, después voy Bueno, a seguir viendo. Vamos a la a la próxima. tercera. Elegí edificio gubernamental en tu ciudad y elegí la casa de gobierno que proyectó y construyó el arquitecto Luis Carabati. La Casa de Gobierno está ubicada al frente de la plaza principal, la Plaza 25 de Mayo. Yo te contaba que Carabati era un arquitecto inmigrante italiano que llega a Esa. Catamarca, esa exactamente, que ahora hay una obra muy importante que voy a contar. Llega a Catamarca en 1857, se instala, se casa con una catamarqueña, se vincula en la sociedad, se queda hasta su muerte en 1903, tiene hijos, etcétera, se establece acá y él hace una gran obra que hay que verla en esta dimensión de la mirada integral de la ciudad, ¿no? O sea, yo siempre digo también que hay que ver desde la obra poder entender la ciudad, desde cualquiera de sus obras, porque tiene una relación muy interesante con el paisaje natural y cultural. Y luego de hacer la Alameda, que es esa obra que ubicada en la parte oeste de la ciudad, que distribuía el agua en las acequias, en los corazones de manzana, Sí. hace la Casa de Gobierno, que en realidad esa Casa de Gobierno que están viendo ahí consta de 4 partes. La planta baja, de lo que están viendo ahí, luego hizo la planta alta y posteriormente 2 ampliaciones que se ven por la calle lateral, que es la calle República. Lo interesante de esta obra de Carabati es que en esa época en que él la construyó, que no existían los códigos de edificación como hoy los conocemos, que tienen mucha normativa y muchas restricciones, ahí se puede ver. Si ves por República hacia la derecha, en realidad está la planta baja, la planta alta y 2 incorporaciones más que le dan una idea parece un solo edificio, pero en realidad fue construido en etapas. Y acá es lo interesante de esto es que Carabati dice, bueno, este edificio, hay un mensaje ahí, ¿cuál va a ser la línea de fachada? ¿Cuál va a ser la línea municipal? ¿Cuáles van a ser las alturas, la escala, la proporción, el coronamiento? ¿Cuál es la altura y la escala de este edificio, que es un edificio institucional, a diferencia de la escala de otra obra que él hace doméstica de viviendas o otra escala de las innumerables escuelas que él hizo y de la escala más importante que es la iglesia catedral que está al lado precisamente de esta casa de gobierno. Entonces, me parece que es un edificio muy interesante y es un edificio que en este momento el gobernador de la provincia actual, cuando él entró y fue elegido en el año 2019, tomó la decisión de sacar todas las oficinas públicas que estaban ahí. Esa imagen es bella porque ahí se ve la catedral con el atrio que sale de la línea municipal, es el único elemento arquitectónico en toda la ciudad de un edificio, en este caso edificio religioso, que sobresale de la línea municipal. Es lo único, porque es la catedral. Entonces ahí vemos esta casa de gobierno y el gobernador toma la decisión de sacar las oficinas y los ministerios, etcétera, llevarlos a otro lado, también en esta dinámica, ¿no?, de trabajo que tienen hoy los políticos y los funcionarios, que están muy conectados con el territorio, viajan mucho, están muy conectados con las cuestiones tecnológicas, etcétera. Él se instaló en otro edificio, también histórico, más alejado del área central, y actualmente están trabajando ahí para inaugurar un centro cultural que va a conservar solamente en su estado original, y bueno, todo el edificio queda en su estado original, va a quedar en la planta alta el despacho del gobernador, que es muy, muy grande, inmenso, da toda la plaza para los actos protocolares, etcétera, Claro. visitas de embajadores y todo demás. Y lo interesante de esta obra, si llegan a Catamarca y la ven, es que han sacado casi 2 casas de gobiernos de escombros. O sea, a lo largo de 150 años, esta casa de gobierno fue incorporando un montón de nichos, de paredes, de cuevitas, de espacios, etcétera, que yo no sé cómo se ha mantenido en pie y que hoy en día ha recuperado esa esencia y recorriendo los 3 patios que tiene la ciudad, el interior de esta casa de gobierno, se puede ver cómo Carabati establece esta relación con la iglesia catedral, con el paisaje cultural y con el paisaje natural, con las montañas del Ambato y del Ancasti. O sea, me parece que es súper interesante esta obra. Esto es una iluminación de hace muchos años, ¿no? Es Esa. que todavía no se inauguró, próximamente se va a inaugurar, no lo pudieron inaugurar por la veda política, porque está prohibido inaugurar, viste, en época de elecciones, Sí.
Pero bueno, se iba a inaugurar en el día del bicentenario de la autonomía de Catamarca, porque Catamarca fue parte de la República del Tucumán y en 1821 se separó de la República de Tucumán. Entonces, la Casa de Gobierno se iba a inaugurar precisamente por el bicentenario de la autonomía, pero bueno, se Antes demoró de un que sea poco. Argentina, ¿no? Está el virreinato y está la República de Tucumán Exactamente, y en estaba... esa época anárquica de la Argentina, 1821. Pero bueno, yo creo que es un edificio interesante para aquellos que vengan a Catamarca para visitarlo, porque bueno, ahí está toda expuesta toda esta mirada que te cuento de Carabati, porque yo creo que Carabati, y eso lo cuento en estos videos que hice para el Fondo Nacional de las Artes, y lo he escrito mucho en página 12, donde escribo Catamarca 12, página 12, Carabati se lo puede entender pensando la ciudad de Carabati, porque Carabati hace ciudad verdaderamente. De una imagen de aldea se transforma en una imagen de ciudad, ¿no? Una ciudad en el periodo liberal precisamente de nuestro país. Y además hizo escuela, la escuela de Carabati, como la llamo, porque bueno, se formó mucha gente, ¿no es cierto? Él venía de la Academia de Arquitectura de Brera, de Milán, venía formado, entonces, nada, formó muchos constructores, albañiles, etcétera, y vinieron otros arquitectos y otros ingenieros a construir, y bueno, es como que, nada, hoy en día nos juntemos los arquitectos, lo que sucede, ¿no? Que nos juntamos y nos contamos las obras que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasaba también a mediados del siglo XIX con Carabati y sus colegas, ¿no? Y los constructores de la época. Entonces, es como que Carabati, que era un personaje muy interesante, que estaba muy relacionado en la sociedad catamarqueña, casado con una catamarqueña, presidente de la sociedad italiana, aparte hacía trabajos de agrimensura también, etcétera. Nada, es como que yo creo y me parece que es muy interesante si vemos desde este lugar casi romántico, digamos, ¿no? De pensar a Carabati como precisamente como la ciudad de Carabati y la escuela de Carabati, ¿no? Así que me parece interesante que este edificio lo puedan recorrer. Acá, acá vemos lo que decías antes de ahí, cómo está acá, el avance de la iglesia sobre la línea municipal, ¿no? Y la ves. Claro, claro, esto seguramente ya con las demoliciones que hicieron, Sí, ahí y está. ahí se ve el vacío, ¿no? Porque Carabati trabajaba mucho esta idea del vacío y que era súper interesante. Bueno, Hay pasemos una a... parte que se inaugura, la Sí, primera parte, y después la otra parte se va a inaugurar más adelante. Pero es interesante lo que ha hecho, digamos, la gestión del gobierno de turno, en este caso, que ha decidido intervenir. Y por eso por ahí tengo esperanzas que quizás en el centro sanitario, de que te mostraba recién, pueda haber, lo como es un recuperen. edificio provincial ahora, porque es un edificio provincial, porque eso fue cedido, ¿te acordás? En la época de Menem se dieron todos los bienes de salud Mm. pública y de educación a las provincias. Entonces, bueno, es una esperanza, una idea que tengo en la cabeza que está bueno. ¿Mm? Vamos a la próxima. La cuarta, también de Catamarca, la estación de tren de tu ciudad. Bueno, Sí, me quedé los otros días fui a Fiambalá, fui a los 6000, fui el camino a Chile, que es hermoso, todo asfaltado y hermoso, salen a Copiapó al otro lado, hay aduana, todo. Y cuando volvía pasamos por Mazán, estación Mazán en La Rioja, que está precisamente sobre la ruta 60 en el límite entre Catamarca y La Rioja, eso que vos comentaste al principio de la entrevista. Estación Estación Mazán, Mazán. sí, en La Rioja, estación Mazán. Estación Mazán era como un puerto seco, igual que Chumbicha, el Cebollar, que conformaban parte de todo este entramado sistémico del ferrocarril y que permitió Ahí que, está. por ejemplo, la vid, eso. Tengo justo una tesista a la quien le estoy dirigiendo el trabajo de tesis de su trabajo, de su tesis en la Universidad Nacional de Rioja, que está haciendo una investigación en Estación Mazán y una propuesta de un polo tecnológico. Eh, Nada, Laurita Sánchez, que le mando un beso y un saludo, no sé si escuchará o lo verá después. Bueno, el tema es que cuando vi tus preguntas y me acordé de Estación Mazán, porque saqué fotos el domingo pasado, antes de las elecciones, cuando fui para allá, y pensé la estación de trenes de la ciudad de Catamarca, que la podés ver, Ahí está me Mazán. encanta cómo vas buscando todo, sí,
Creo que Está es buenísimo, súper porque chiquito. sí, porque todo eso forma un solo territorio. Ahí no hay distinción de Catamarca, de La Rioja, es un solo territorio Ahí con el está justo la Salar del división. Pipanaco. Claro, ellos entienden que todo eso es una sola entidad. Entonces, esa estación era una estación, un puerto seco, que permitía que llegaran los trenes desde Tinogasta, cerca de la cordillera, en el camino a la cordillera de Catamarca, y traían la uva, y bueno, todos sabemos lo Gasta que pasó en este no país, gasta. cerraron los ferrocarriles. Y en Catamarca tenemos una estación de tren terminal, o sea, no es como en la ciudad de La Rioja, que es de paso, sino que a Catamarca llega el tren recién en 1889, porque el tren llegaba hasta Chumbicha, que es una de estas puertos secos, y deciden hacer los 70 kilómetros que faltan, habían hecho hasta Miraflores, después los 30 kilómetros que quedan, total que en 1889 llega el tren a Catamarca, y el tren fue, bueno, un acontecimiento para la ciudad. Ahí se encuentra la Plaza 25 de Agosto, y ese edificio entra en desgracia, en desuso y en abandono total en 1977, cuando, con la política nefasta neoliberal de Martínez de Oz y toda la dictadura terrible que tuvo este país, cierran el ferrocarril, este ferrocarril que formaba parte del ferrocarril General Belgrano, obra de Domingo Fredi, que formaba parte de la escuela Este, de Carabati. acá Ahí está, está, ahí se este. ve. Esa es la Plaza 25 de Agosto y la estación terminal de trenes. Bueno, esta estación, Adrián, estaba abandonada, totalmente abandonada, desde 1977, cuando cierran el ferrocarril. En el 2010, la gestión del intendente Ricardo Guzmán, que hay que decir entre paréntesis, acá en la ciudad de Catamarca hubo gestiones de intendentes muy buenos desde el regreso a la democracia, porque han continuado uno al otro, a pesar de que eran primero peronistas, después radicales y ahora peronistas. Esa es la estación, la ex estación. Continuaron un proceso que es súper interesante en la ciudad, o sea, eso me parece bueno rescatar y destacar. Ahí está el acceso principal. Esta estación de trenes, vos llegabas y tenías que bajar unas escaleras porque hay un desnivel y te encontrabas Ahí con se el ve. andén a donde llegaba el tren. Se puede ver, sí. Bueno, el intendente Ricardo Guzmán la pone en valor a esta obra y traslada ahí el Palacio Municipal. Hoy en día Ah, ahí donde estás viendo, en la planta alta, ahí en esa ventana, está el intendente de la ciudad de Catamarca. En este momento debe estar trabajando ahí. Ese es el Palacio Municipal. Y está ubicado al frente de la Plaza 25 de Agosto. Y me parece que en este momento, ¿no es cierto?, que estamos viviendo tan dramático y tan expectante en el país, ¿no es cierto?, donde, bueno, apostamos a la patria financiera, apostamos a la especulación, ¿no es cierto?, del dinero, o mejor, apostamos a lo productivo, creo que lo traigo a colación, ¿no es cierto?, y en el recuerdo de Mazán y en el recuerdo de lo que significó el ferrocarril para el norte argentino, y bueno, quería destacarlo y quería mostrarlo y lo que significó esta estación de trenes en la ciudad de Catamarca, porque era el contacto con el mundo, era el contacto con el mundo y todas las anécdotas y escritos que hay de y la gente que hoy no llegaba hay y la que nada. salía. Hoy no hay, no Hoy hay está el ningún Palacio tren, nada. Municipal. No, 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 hoy está el Palacio Municipal. Así que Sí. entonces la vía ferroviaria se perdió todo, porque ya no. Sí, ahí quedan algunas vías, pero nada, está todo en desuso. Ahí ¿Mm? está, mirá qué bonito Bien, que era, que es. sí, es un edificio muy lindo. Y también siempre pienso lo mismo con estos casos, ¿no? La infraestructura o el tamaño que tenían la infraestructura en Argentina para todas estas cosas, ¿no? Porque hoy en Increíble, día, ¿no? hoy se imaginan una estación un sistema ferroviario hoy nuevo y te montan una estructura metálica con unos techitos horribles, no te hacen cualquier cosa. Y en ese Sí, momento, menos el tamaño o la gestión que tenía, ¿no? Porque llevar a cabo estos edificios era una gestión, un presupuesto enorme, ¿no? Que hoy sí, nos miramos este como país, diciendo, ¿qué pasa, este no? Porque país es hermoso, hoy es no te, maravilloso. hoy no te arman nada. Bueno, yo creo que tiene un valor. Nosotros acá con los chicos de segundo año estamos trabajando un sector en la ruralidad y trabajamos como eje temático lo productivo. O sea, ellos están en segundo año, trabajan en una pequeña vivienda semirural,
y trabaja en esta cuestión de las quintas, de la cuestión del parque agrario, etcétera. Y nada, esto justo ayer estábamos hablando de esta cuestión de lo productivo, volver a esta mirada de lo productivo, ¿no? Este país Mm. necesita volver a revalorizar lo productivo y nada, y salir también de esa matriz del campo que dependemos de una sequía, tiene que industrializarse fuertemente el país. Entonces, bueno, este ferrocarril nos deja todo este mensaje, ¿no? Lo que significó en su época, porque salían no tan solo la vid de Tinogasta, sino los vinos, o sea, la producción industrial ya salía desde Tinogasta y gracias al Sí, ferrocarril llegaba, ¿no es cierto?, a las bodegas que ustedes conocen en Buenos Aires, en la zona de Palermo, que existieron. Entonces era muy ah, importante para claro, la la vida conexión productiva del era país. ese. Claro, no se Sí. sacaba solo la materia prima, sino también lo producido, que eso está bueno, ¿no? Eso es Es muy también interesante. algo también como la ciudad de Buenos Aires en este caso se iba también se iba armando a través del tren, porque justamente ahí en Palermo, el tren que viene lo de Juan B. Justo, abajo, eran todos depósitos de vinos, porque era el Claro. tren que venía del oeste. Ujú. No era el tren que venía del sur iba a Constitución, entonces no estaban los vineros en Constituciones. En Claro. Constitución había otro tipo de industria, ¿no? Que era a causa del tren. Ujú. Y Sí. es algo tan simple, o incluso acá en Núñez había frigoríficos, porque es el tren que venía del norte, ¿no? Entonces, de la ruta 9 digo, de Córdoba, de Santa Fe. Sí, sí. Entonces, es rarísimo, no es rarísimo, pero qué importante que era toda esta infraestructura que generaba todo un modelo, ¿no? De país y de producción. Sí, sí, yo creo que tenemos que apostar y volver al tren. Hay que volver al tren. Acá hay muchos proyectos para el cruce por el paso de San Francisco a Chile, por el tema de minería, para trabajar Sería el tren. maravilloso Sí, eso. sí, sí, hay muchos proyectos y bueno, son muy interesantes. Ayer estaba viendo Y precisamente un para la proyecto salida para, también de los productos catamarqueños al Pacífico. ¿Para claro, qué venía el puerto que de Buenos Aires si tenés el puerto, ¿no? que esa es una materia pendiente en nuestro país, sobre todo en el norte, ¿no? O sea, me parece, el norte. Vos vas, Adrián, justamente en este viaje que hice al oeste, pasé por Tinogasta, siempre voy por la ruta 60 y hay un pueblito que se llama San José. Nunca pude entrar. Yo vivo acá hace muchísimos años y nunca pude entrar. A San Y le digo José. a mi compañero, entremos a San José, ahí en Tinogasta. Entramos, nos metemos A San y José. llegamos a ¿Cómo es? una bodeguita que se llama Perro Callejero y ahí vive un rosarino con su hija, ¿no? Que producen vino de calidad, de una calidad espectacular, ¿Esto es? y sí, eso es Tinogasta. No, no, ese es en la puerta de San José, eso es en Belén, eso es en otro lado. Ah, ok. Es en Tinogasta. Es muy parecido el paisaje, ¿no? No hace falta que lo busques porque es muy, muy parecido el paisaje. El paisaje en el oeste es así, como lo mostraste recién. Y está esta bodega, que la pueden seguir en Instagram, y nada, y vos decís, qué increíble, produciendo acá estos rosarinos que llegaron desde de la ciudad de Rosario, se instalaron ahí, están produciendo, ahí está, exactamente. Él con su hija es enóloga, encantada, feliz de la vida. Ella vive, es más joven, vive un poco en Rosario, un poco ahí en Tinogasta. Y nada, y ves la cuestión productiva de este país realmente que es impresionante, ¿no? Entonces me Sí. parece que hay que apostar, el ferrocarril yo creo que tiene que volver a instalarse y ayudar a toda esta matriz productiva, ¿no? Bien. Vamos A la a otra quinta. pregunta. Sí. ¿Cómo estamos con el tiempo? Medio lento, Bien. ¿no? Vamos a ir un Vamos poco más bien. rápido. No te Bien. preocupes. La quinta, la obra de Mario Roberto Álvarez en su globalidad en el norte. Los centros sanitarios de Mario Roberto Álvarez. Yo comentaba recién el centro sanitario de Catamarca, pero claro, Mario Roberto también hace el de Tucumán, el de Santiago del Estero, el de Salta, el de Jujuy. Y es curioso porque, claro, vos recién comentabas el tema de las tejas y yo tuve la oportunidad de conocer a un gran arquitecto salteño que se llama, porque vive entre nosotros a pesar que murió, se llama
el arquitecto Larran, ¿De Eduardo la Larran, torre? ¿eh? El moderno? El del blog Salta. Ah, ¿sigue vivo? Sí, sí, él fue un discípulo directo de Eduardo Sacriste, ¿Eh? fue un muy buen alumno, muy buen estudiante en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, en esa época Escuela de Arquitectura, y se va a vivir a Salta, y yo siempre valoro el trabajo cuando yo lo veía, ahí está la torre, a ver, Estoy buscando bueno, es el blog Salta. el de Salta. Siempre valoro, porque yo lo conocí a él, me pusieron en contacto a través de la Facultad de Tucumán, el Instituto de Historia, fui, lo conocí, me mostró este blog Salta, y yo le pedí a él, que entre paréntesis, Eduardo Larran ejerció la arquitectura moderna en un medio absolutamente hostil, muy conservador, muy de ese neocolonialismo absurdo, es mi mirada, ¿no? Yo lo digo, es lo que Está. yo pienso, y ahí está. Y me contó todas las vicisitudes que tuvo para poder construir esto, porque en un momento dado, bueno, viste que este país, hasta 1983 había gobiernos democráticos, dictaduras, gobiernos democráticos, y en una de esas dictaduras, en un golpe de Estado, estaban ya terminando los cimientos y bueno, vino la dictadura y no iban a construir el bloque. Entonces él tuvo que esconder toda la documentación, prácticamente como si tuvieras que esconderte en un búnker Sí. antinuclear, me contaba todo cómo escondió la documentación, y que posteriormente, después, cuando él pudo construir esto, ya cuando volvió la democracia, etcétera, una de las tantas democracias que tuvimos antes del 83, él construye esto y bueno, con mucho orgullo me lo mostraba y lo veíamos, y nada, un ejemplo realmente de arquitectura moderna, Esto es hermoso. muy humano, porque uno desde cualquiera de los dúplex podés mirar hacia abajo y podés ver cómo tus hijos juegan en ese parque que existe en la parte a nivel de la calle. En fin, es súper interesante la vivienda estándar anónima que él diseña para que cualquier persona venga y la adapte de acuerdo a sus usos, con esa orientación norte, la mejor orientación, con la orientación norte y sur para tener ventilación cruzada, un acondicionamiento ambiental pasivo. Entonces, cuando vamos con Eduardo Larran y le digo, Eduardo, vamos a ver el centro sanitario de Mario Roberto Álvarez. Entonces él me mira con una cara y me dice, no, dice, eso no es moderno, tiene tejas, me dice. Ah, mira vos. Entonces, nada, Y es verdad, tiene claro, razón. y me quedé pensando lo que vos habías dicho, pero claro, no, evidentemente no. Mario Roberto hizo una obra extraordinaria, pero vos fíjate de moderno que era Larran, claro, él se enfrentaba con ese conservadurismo, ¿no es cierto?, ahí en Salta, y lo curioso de Larran es que llegaron a demoler obras de él, o sea, cuando alguien compraba una casa de Larran, la demolían y reemplazaban por una obra neocolonial, o sea, fíjate Mirá el vos. nivel de odio que había, ¿no es cierto?, a este pensamiento que se traslada también a la arquitectura. Como corriendo Y, testa acá en Buenos Aires, que cada vez que tienen la opción compran algo de Clorindo, tipo lo demuelen, tipo ujú, nadie hace nada. Eh, exactamente. Incluso ahora que están con el design Recoleta, ¿viste? El shopping Sí, que lo están pasé y haciendo, lo está están haciendo a todo posta. vallado. ¿Qué están Eh, haciendo ahí ahora? un shopping. Ah, Es lo ah, mismo, claro. pero creo que BMA lo hace. Mm, Eh, Quedan unos socios de Solsona. mm, Lo destruyen por dentro, es como que queda la mascarita de afuera claro. y porque ahora lo llaman como shopping abierto, no sé, tienen como, ¿viste? Mm, Como le inventan algo, como que va a ser al aire libre el shopping, así que claro, claro. lo agujerean, no sé qué harán. Sí, bueno, Pero ya es lo sabemos. mismo que vos le decís, es como que aprovechan su odio contra como, bueno, Sí, vamos más o menos. con Sí, que de odio entendemos, ¿no? Actualmente lo que está pasando, porque bueno, viste lo entendemos. que yo el otro día también lo pensábamos con Matías, con Frasi, viste que hago los trabajos con él, decíamos, a Álvarez no le demolen nada. No Ujú, a Mario Roberto Álvarez no se le demole la obra, claro. ¿no? Sí, sí, No sí, hay sí, sí, obras sí, sí. que, che, tengo el IBM nuevo, IBM lo vende y se lo compra a Santander, por ejemplo, Mm, ¿no? sí, Santander no lo destruye, tipo, claro. sigue siendo el edificio hermoso. Ujú, Eh, Esas sí. cosas son muy raras.
No, y por suerte, viste, en Avenida Corrientes el Teatro San Martín, bueno, lo han intervenido y bueno, y ha quedado espléndido, ¿no? Ha quedado Sí, muy y bien. se lo respetaron a ultranza. Sí, 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 por suerte. Eh, Pero bueno, eh, era ese, el punto 5, la obra de Mario Roberto Álvarez, que me parece que es súper interesante en esta mirada, ¿no es cierto?, política, integral, ¿no es cierto?, de este Ministerio de Salud Pública y cómo él va trabajando estos 5 centros sanitarios, los va trabajando y se puede leer perfectamente esta mirada integral, ¿no es cierto?, del territorio donde él levanta estos conjuntos arquitectónicos y bueno, quería destacarlo como quinto punto de estos 10 que vos me propusiste elegir. a ver si lo encuentro acá en Le Salta, como Centro Sanitario Salta. ¿Tenés la dirección? Ah, no me acuerdo la dirección, porque yo me ubico mucho con mapa mental, no con calles, me olvido los nombres. ¿Y sabés dónde es más o menos en Sí. Salta? Está ahí cerca cerca del área central, cerca de un arroyo que tienen, que creo que está ya tapado, no me acuerdo, che. Pero si pones Fíjate, centro sanitario tiene que salir. centro. Y si no, podés ver el Centro Salud Pública de Tucumán también, en la Avenida Avellaneda, Centro también ahí lo vas a ver, Sanitario. que es otro, o el Centro Sanitario de Santiago del Estero. Está cerca de una. ¿Se escuchan los pajaritos o algo? Ah, sí, porque acá hay muchos pajaritos, sí. En cambio, a mí que yo escucho los bocinazos, Ah, ¿en qué barrio estás vos en Buenos Aires? en Núñez. Ah, bueno, por ahí hay verde también. Sí, pero estoy a una cuadra del Libertador y hay manifestaciones siempre, paso desde River. Entonces, hay muchas Ah, veces mirá. que estoy haciendo los vivos y está pasando la hinchada de River, entonces tengo que Ah, cerrar las claro. ventanas. Sí, 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 sí. Sí. Nunca tengo pajaritos. Una vez se incendió un auto y me llenó todo de humo en la habitación. Uy, claro, claro, claro. Sí. Bueno, vamos a la próxima pregunta. No lo Bueno, la estoy próxima. encontrando. Sí, sí, así avanzamos. La próxima Sí, es, elegí intervención urbana, un bien. poco para hablar un poco esto también de Catamarca y que tiene que ver con lo que te había dicho antes al principio del plan de ordenamiento territorial. Catamarca tiene como una tradición en la planificación, es lo que yo puedo ver en función del recorrido que he tenido en estos años, ¿no? Porque hace poco, el año pasado, se presentó el Plan Estratégico Integral 2030, Mm, que es una planificación que en realidad se llama planificación, que es donde interviene mucho el vecino de la ciudad y donde se ha trabajado esta mirada también de la gobernanza metropolitana. ¿Se escucha ruido en el teléfono? Porque están llegando fotos. Ah, bueno. Llegan fotos ah, de la entrevista que tengo que hacer mañana en la radio, porque yo tengo un programa de radio, después te cuento. Entonces, bien. nada, ahora sale por televisión también, entonces me envían las fotos para la entrevista. Bueno, el tema es que este plan 2030, este plan estratégico integral, es muy interesante porque toma los recorridos anteriores que viene haciendo Catamarca, ¿no? Desde Carabati, que plantea esta especie de plan tácito, ¿no es cierto?, cuando construye la ciudad, hasta las distintas intervenciones, incluida una planificación que se hace en 1940 con el arquitecto, un par de arquitectos que hacen su tesis de grado en la Universidad de Buenos Aires, bueno, pasando a el plan de ordenamiento territorial que se hace en los años 70 y 80 con los arquitectos Rubén Gasoli, que es un arquitecto de Buenos Aires, y Eduardo Sarrail. Gasoli murió hace poco, Sarrail murió hace un tiempo, y ellos arman este plan de ordenamiento territorial del Gran Catamarca, que es la base para estos últimos planes que se han hecho aquí en la ciudad de Catamarca y sobre todo en este plan estratégico integral que te comentaba que se hizo el año pasado, porque acá se introduce la figura de la gobernanza metropolitana, o sea, la importancia que tiene la ciudad de Catamarca en el territorio del Valle Central o del Gran Catamarca, porque este Valle Central no es un solo municipio, Adrián, son varios municipios, donde está el municipio de la capital,
donde está la área histórica y la área central de la ciudad, pero también se encuentra Valle Viejo, que es el municipio que albergaba la población del Valle, esa que te comentaba, del siglo XVI, XVII, y también Fray Mamerto Esquiú, que es otro municipio que tiene características de mucha ruralidad o subruralidad, y también Capayán. Entonces, este plan realmente viene a establecer este liderazgo de la ciudad de Catamarca, ¿no es cierto?, para hacer este ordenamiento territorial o esta estrategia, ¿no es cierto?, territorial, y que ha permitido que otros municipios hagan también sus planes de ordenamiento, que está bueno, porque el Gran Catamarca está creciendo muchísimo, y con esto de la minería también hay mucha gente que viene, que se instala, ha tenido mucho desarrollo la ciudad y el territorio donde está la ciudad de Catamarca en los años 80 con la instalación de las industrias, con el diferimiento impositivo en la época del gobierno de Alfonsín, posteriormente en los 90 con los diferimientos impositivos que se hicieron también de agroindustria con el gobierno de Menem, posteriormente con el gobierno del presidente Kirchner, también crece mucho la ciudad, mucha gente de otras provincias se vienen a instalar, y entonces es prioritario y necesario, y por suerte, es lo que puedo decir como arquitecto, Catamarca tiene un historial en su planificación urbana, y quiero rescatar esta mirada de Gasol y de Sarrail y de Carabati, ¿no es cierto?, que por suerte, todavía a pesar de la destrucción del patrimonio y a pesar de la destrucción de bastante, o de la destrucción de la imagen, ¿no es cierto?, urbana que nosotros conocíamos, la ciudad todavía conserva esta, esta, esta decisión, ¿no es cierto?, como vecinos, de planificar estratégicamente lo que va a venir. Entonces, bueno, lo quería destacar en esto de intervención urbana, que, bueno, ha permitido que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, la intervención de los espacios públicos, bueno, sean realmente con un criterio ordenador, ¿no es cierto?, con una estrategia que está bueno, ¿no? Eso es con respecto al Sí, punto 6. y que es súper razonable, además, ¿no? Todas las ciudades todo el tiempo tienen que estar pensando cómo van a continuar creciendo, porque Sí, seguramente. siempre van a crecer. No, no, y la fortaleza, ¿no?, de que tiene Catamarca del paisaje natural, que el turista que llega acá y se instala en un hotel y abre la ventana de su habitación, prácticamente nada, estira las manos para tocar las montañas, ¿no? Está más lejos, por supuesto, pero es una imagen que yo les transmito para que se imaginen, valga la redundancia. Nada, el paisaje natural es muy fuerte acá, es muy, muy fuerte, y creo que la planificación estratégica es fundamental en esto que tiene que ver con la intervención urbana, ¿no? ¿Y el turismo sigue llega siempre desde Buenos Aires o llega desde Chile? No, hay mucho turismo regional, mucho turismo de Córdoba, de Ah, Tucumán, mucho turismo de la región, de Buenos Aires, mucho. Hay un aeropuerto acá muy importante, y llegan turistas de Buenos Aires. ¿del Y extranjero a llega desde Chile, Chile o llega de nosotros? hay una conexión a través de la Ruta 60 que comunica con Copiapó. Pero en este momento el control aduanero que está en Chile, en Argentina funciona, pero el más importante, porque hay, viste, convenios que Eh, establecen los estados nacionales, está en Maricunga, en el salar de Maricunga. Apenas vos cruzás la cordillera, bajás al primer salar, y ahí está el control aduanero, que es muy parecido al de Libertadores, en Mendoza. sí. Tiene una escala muy importante, y bueno, ahora solamente hay comunicación una vez por semana, porque parece que ese complejo aduanero no está en condiciones luego de la pandemia. Entonces, bueno, se está trabajando seguramente, por lo que leo, ¿no?, en los diarios y los amigos con los que hablo, Che, qué lindo que es el que salar de Maricunga. sí, 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 está del otro lado en Chile. Ah, ¿esto es Sí, Chile? sí, sí, el salar de Maricunga es en Chile. Sí. Está, qué Es bonito. muy lindo, ese camino es muy lindo, a la cordillera, para cruzar a Chile, porque no es un camino de caracoles como el de Mendoza a los Sí. Andes. En este camino vos vas subiendo desde Catamarca, y sin darte cuenta, Adrián, sin darte cuenta, vas subiendo y llegás a los
4.500 metros de altura, al lado del cerro del Monte San Francisco. Y a partir de ahí vas como en una meseta durante 90 kilómetros que tenés nada, la cordillera, La ¿no? meseta, Y luego la bajás, claro, y cumbre. luego bajás, hay salares, hay lagunas, y luego bajás al otro lado a Maricunga. Y ya ahí ya el camino llega a Copiapó. Y al puerto Caldera, que es el puerto, uno de los puertos más importantes de Chile. Pero igual Catamarca sigue siendo muy alto. Sí, acá la ciudad y el Valle Central está aproximadamente a 500, 600 metros sobre el nivel del mar. Pero Claro. vos subís acá la cuesta del Portezuelo y está a 1800 metros. Acá es muy rápidamente subís a ese nivel de altura, ¿no? Y la temperatura baja, vos te das Sí, cuenta, sí. porque ten en cuenta que cada 180 metros vas bajando un grado de temperatura y nada, estás acá en la ciudad, hoy en un día templado, lindo, que está bueno, hay sol, etcétera. Subís a la cuesta del Portezuelo y tenés que ponerte una campera y un gorro. En mi caso, que no tengo pelo, me tengo que poner un gorro porque hace frío realmente. Está fresco, es Bueno, fresco. vamos a la Esto es lo bueno que próxima tiene la pregunta. montaña. La Sí, próxima, espacio público. Me vino a la bien. cabeza la costa de la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un valor sentimental y un amor pedagógico muy importante para mí, porque durante muchos años, con los estudiantes de quinto año de la Universidad Nacional de La Rioja, viajamos a la ciudad de Rosario. Yo tengo muchos amigos socialistas, sobre todo de esa época de Wiener, la conozco también a la ex esposa de Wiener, a Silvana Ah, Codina y a todos los amigos ahí entrañables y queridos en sus ideas, en sus pensamientos. Y a través de un amigo que tengo acá, que se llama Ernesto Figueroa, que ahora vive en el sur, él me contactó con ellos cuando yo empecé a enseñar en la Universidad Nacional de La Rioja, cuando gané mi concurso allá, y organicé estos viajes. Y bueno, todos los años viajábamos a Rosario y tomábamos contacto con la Universidad de Rosario, con la Municipalidad de ah, Rosario, con el gobierno, etcétera. Y nada, yo creo que, y por suerte pudimos hacer un par de viajes con estudiantes del quinto año de la Universidad Nacional de La Rioja y con estudiantes del segundo año de la Universidad Nacional de Catamarca, que fueron experiencias muy gratas, muy interesantes. El año pasado fue el último, porque bueno, ya no los quiero hacer más, ya que los hagan otros. Muchos viajes organicé, en realidad los chicos, los estudiantes los armaban, porque tienen una calidad realmente para organizar. Cuando vos le das libertad de acción para que laburen, mm. lo hacen con mucho respeto, jamás hemos tenido ningún problema, nada, todos han sido viajes muy placenteros intelectualmente. Entonces, rescato ese ideal, ¿no?, de la ciudad de Rosario, el trabajo, el laburo que han hecho durante décadas de la conformación de este espacio público, reivindicando la costa, reivindicando el río, tomando el río Sí. nuevamente como un valor muy importante y bueno, que quería recordarlo acá en una de tus preguntas y ponderarlo porque me trae un Sí, es muy linda recuerdos, toda la costa sí, de... sí, 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 La sí, muy verdad, interesante. está caminable. Sí, nosotros la caminábamos toda, desde el Monumento de la Bandera hasta el Puente Rosario Victoria. Ah, para el sur. Ujú. Sí, Hacia el norte, el Rosario hacia Victoria al norte, el sí. norte. Que lo Ahí interesante está. de ese lugar, bueno, sabés que el año pasado creo conocí San Nicolás de los Arroyos, que no conocía, Mm. entré y eso me permitió entrar a otras ciudades como San Pedro, etcétera, y realmente van como tomando esta idea, ¿no es cierto?, que viene seguramente de ese planeamiento estratégico de Curitiba y de este presupuesto participativo y de cómo tener en cuenta la participación en las decisiones que se toman en la conformación del espacio público y que todo ese lugar entre Santa Fe y Buenos Aires me parece súper interesante realmente y cuando puedo entro y me voy a la plaza, me como ahí algo, un churrasquito y veo y analizo y voy al río y lo veo y me parece súper interesante el trabajo que Sí. hacen en la costa, ¿no? Y bueno, lo pensé para contártelo ahora como la pregunta número 7. Bien. Vamos a... A la 8. Sí, vamos, sí, rápido, que ya estamos en... rapidito. Sí. Sí, 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 rapidito. La 8 te quería traer como recuerdo el museo, en el apartado museo estadounidense, la Sí. Galería Nacional de Arte,
que amplió el arquitecto Pei en el año 1978. Esto es una galería que se encuentra en el National Mall en Washington, que se fue construido a finales de la década del 30 y que después se hizo una ampliación, un edificio nuevo que está conectado de manera subterránea, el edificio antiguo de la década del 30 con el edificio de Pei en 1978, tiene un pasaje subterráneo que lo comunica, y que nada, pensé en este edificio traerlo a la memoria porque forma parte de un viaje que hicimos los estudiantes, exactamente, que hicimos los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, antes de recibirnos, muy poco antes de recibirnos, y que éramos 24 y que durante casi 3 meses recorrimos Estados Unidos y mucha obra de arquitectura y fuimos a la Facultad de Arquitectura, a la Universidad de Yale, a la de Harvard, a la de Illinois, a la IIT, me acuerdo, y bueno, cuando vi el punto este dije, bueno, lo voy a traer en el recuerdo al Museo Estadounidense a esta Galería Nacional de Arte del arquitecto Pei, que para nosotros, te imaginas, con 20 y pico de años, era una explosión impresionante para nuestra creatividad y bueno, que fue súper importante y lo tengo como un recuerdo muy, muy lindo guardado en mi corazón. Bien, ahí está, mira, este es el afuera, sí, es precioso también, mira que está adentro. Nada que ver, ¿no? Porque uno mira desde lejos y ve esta masividad y adentro todo lo contrario, ¿no? Sí, que hay otro edificio, creo que es en Baltimore, no me acuerdo, de la Fundación John Fitzgerald Kennedy, que también él Sí, lo hizo. Y bueno, y son los antecedentes de la intervención que hizo después en el Louvre, ¿no? sí, mira qué lindo. Es muy Vamos lindo a ese la, edificio. a la, A a la la, 9, a la 9, rápidamente. sí. El libro más usado para trabajar. Bueno, pensaba en Intenciones en Arquitectura de Christian Norbert Schulz, que es un No, libro, sí, de la década del 60, pero me parece que es súper interesante porque él, como yo soy profesor universitario, y bueno, tenemos que trabajar en el el tema de la amarillo, planificación, de los ¿no? talleres. ¿Cómo? El amarillo en la GG, es Claro, amarillito. exactamente. Sí, yo lo tenía. Que este libro es muy importante porque él plantea esta mirada integral de la arquitectura, plantea cómo el diseñador tiene que tener en cuenta qué fines del diseño va a considerar y con qué medios va a contar para poder satisfacer esos fines, para poder construir esa realidad, o ambiente, que lo llama él también, que es una palabra eso, exactamente, que es una palabra que está muy de moda hoy en día. Elio Piñón dice siempre, la arquitectura sustentable es un fetiche de moda, dice siempre, la buena arquitectura fue sustentable. Y bueno, cuando uno lee a Christian Norbert Schulz y lee Intenciones en la Arquitectura como profesor universitario que tiene que planificar y armar los talleres con los equipos de cátedra, este libro está siempre vigente y es un libro que usamos mucho para laburar en el taller y que, bueno, es el que nos permite a nosotros armar el sostén metodológico, ¿no es cierto?, para poder trabajar en el taller. Así Bien. que, bueno, lo quería traer acá a colación. Y Y la la última, última, ¿qué película recomendarías? Yo sí. creo que en este contexto que estamos viviendo hay una película que la pasamos inclusive en los estudiantes del segundo año cuando arrancó el segundo cuatrimestre en un trabajo, porque siempre a mí me gusta trabajar el tema del cine y la crítica. Esto lo aprendí cuando hice mi máster de arquitectura en la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, esta relación, ¿no?, de la arquitectura con el cine y la crítica. Eh, a veces planteamos estos ejercicios en la cátedra y me parece súper interesante cómo a partir de mirar una película se dispara en el estudiante esta mirada crítica y creativa, ¿no? Y yo recomendaría una película que pasamos precisamente que se llama Fahrenheit 451, pero el Sí. original de François Truffaut del año 1966, una película distópica si las hay, ¿no?, que me parece súper interesante, donde nada, está muy actual, ¿no? Es muy actual en función de la situación que estamos viviendo en nuestro país y que me parece que fue muy interesante el trabajo que Era de la hicimos quema de este los libros, año. ¿no? Claro, era un bombero que formaba parte de una estación de bomberos en En un Bradley. país, ¿no es cierto?, en una distopía donde en vez de apagar incendios, prendían fuego para quemar libros. Y había, bueno, el mundo que se veía en esa década del 60, que se venía, ¿no es cierto? Ese mundo que después, que por Esta es la suerte película.
no llegó del todo, claro, exactamente, que de la destrucción, ¿no es cierto?, de los libros, y es interesante los chicos cómo plantearon el ejercicio en el espacio público que les toca diseñar, en un ejercicio absolutamente creativo, descontracturado. Esta me parece que es la última. Ah, no, es la primera. Sí, ahí está la imagen de los dos actores, sí, esa es la original. Porque hay una posterior que se hizo Sí. que a mí no me gusta. A mí me gusta la original, del año 66 de François Truffaut. Bueno, y fue muy interesante ver en el ejercicio, cuando plantearon las propuestas en un recorrido, cómo planteaban en la arquitectura y en el espacio público refugios para esconder los libros o para poder transmitir de uno a otro ser humano el contenido de un libro para poder preservar, ¿no es cierto?, el relato. Esa imagen es muy fuerte cuando la señora, ¿no es cierto?, le prende en fuego todos los libros y ella decide morir con sus libros. Mm. Así que bueno, lo quería traer ahora como último punto, última pregunta, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿no es cierto? Que bueno, que se apuesta a esta idea, Sí, ¿no? De no a la educación pública, no a la salud pública, etcétera. Entonces me parece que estas es películas importante. distópicas nos hacen pensar un poco en una cuestión de un proceso, en un proceso donde hay que rescatar siempre cosas buenas y no pensar siempre lo negativo. Bien, ahí estamos. Eso es todo lo que pude Todas las seleccionar. preguntas. ¿Y cómo terminas el fin de semana en Catamarca? ¿Cómo termino acá el fin de semana? ¿Cómo empezás Mira, el fin de semana en Catamarca? ¿Cómo se mira, yo inicia? los sábados tengo radio, desde hace 30 años. Tengo un programa de radio que se Wow, llama Voz Ciudad. ¿a la mañana? Eso lo pueden ver en el sitio web bonsuc.com, ahí está todo. Bien. Es un programa que sale en un multimedios, que se llama El SQ, que tiene radio, diario, televisión, etcétera. Y este año sale por televisión, algo que no me agrada mucho porque los tiempos de la radio son hermosos y la televisión es salgo bien, pero es complicado porque hay que el invitado tiene que llevar imágenes, hay toda una organización que es distinta a la de la radio, ¿no? Vos viste, ahora ¿Y en qué este hablas de momento y hablas de vos estuviste mostrando arquitectura? imágenes, vos mostrabas las imágenes, claro, porque es como debe ser en un medio visual, Sí. ¿no? Y van, ¿Y hablas de arquitectura? hablamos de arquitectura, de la ciudad, sobre todo de construcción de ciudadanía. Este sábado tenemos al ingeniero de paisajes Ignacio Perelló, que él es egresado de la carrera de Ingeniería de Paisaje acá de la Universidad Nacional de Catamarca, y a mí me da mucha gracia, mucha ternura cuando él viene, porque él dice, bien digo, en buen sentido, con mucho cariño intelectual, porque él dice, el paisaje es todo, Basilio. Entonces a partir de ahí empieza a hablar del paisaje, ¿no? De esta nueva mirada con respecto a la arquitectura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el paisaje. Entonces, bueno, sí, ahora este año lo estamos haciendo al programa, no los fines de semana largos, sí durante los fines de semana que, no, que son normales, digamos. Bien. Porque ahí es como que te digo, como un arreglo con el multimedia. ¿Y qué sale Pero como en el canal de Catamarca? sale por la radio LQ, en vivo, en la frecuencia modulada. Sale por el SQ Play, que es un canal donde sale en vivo. Y luego todo eso se replica en todas las redes. Y yo lo cuelgo también, lo cuelgo en mi página web, lo cuelgo en Spotify. Así que nada, se va acumulando toda esta información de todos los invitados que vienen. El domingo hago un asado, voy a la montaña. Este lunes vienen dos estudiantes brillantes de la Universidad Nacional de La Rioja, a quienes estoy dirigiendo la tesis de grado, para, bueno, juntarnos, quieren visitarme. Yo tengo muy buena relación con mis estudiantes. Eh, Uno como así como los estudiantes pueden elegir a sus profesores, yo también puedo elegir a mis estudiantes, ¿no es cierto? Es una situación natural, lo decía Eduardo Sacriste, y con quienes podés hablar y podés
imaginar un mundo mejor, la utopía, hablar de arquitectura, etcétera. Y ellos vienen acá, se instalan el lunes y como yo el martes tengo que ir a La Rioja, a una crítica general que hay en el taller, me pidieron, bueno, vamos el lunes, Basilio, nos quedamos allá y el martes venimos con vos, ya que vas en el auto, nos llevás. Y bueno, y así se van armando los fines de semana, se van armando y a veces voy, y yo vivo prácticamente la mitad del tiempo también en Buenos Aires, así que estoy un poco acá, un poco allá, voy a La ¿Qué haces Rioja, así que acá? bueno. Nada, tengo mi compañero acá en Buenos Aires, entonces viajo a Buenos Aires y por eso nos vimos allá en la exposición de Bisman. ¿Vivís acá también? Un poco allá y vivimos un poco acá, así que nada, es una vida súper interesante. A mí Buenos Aires me encanta, es una ciudad que me encanta. La recorro, yo siempre digo, transversalmente en moto, no, viste, con el Bien. metro, con el auto que vas hasta el puerto, sino que la recorro transversalmente y nada, de pronto estás en la cancha de Atlanta y salís y estás en la bodega Giol, qué sé yo, en la bodega Giol, o sea, es impresionante, me encanta. A mí Buenos Aires me encantan los bodegones, me encanta la gente, me encanta ir al teatro. No, la disfruto un montón. Realmente es una ciudad Mira qué cosmopolita, bueno. hermosa, Mm, es la ciudad de todos los argentinos, como digo yo. sí, sí. Sí, aparte puedes hacer lo que te dé la gana o tienes opciones todo el tiempo para hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, muchas cosas Como gratis, sí. lo que te interesa hacer, lo vas en... Bueno, sí, eso también, gratis, puedes hacer todo gratis. Si Ujú. te la buscas, lo encontrás. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento por acá. En cualquier Cuando momento vengas nos por vemos, te acá. agradezco por esta entrevista y bueno, que estés bien, Adrián, y felicitaciones por el trabajo que Igualmente, haces, ¿eh? Te gracias. felicito. Gracias. Bueno, Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chao, chau. hasta la próxima, Chao. suerte, saludos a Gracias. todos. Chao.